primero que debemos hacer es escalonar, ¿sí? Debemos escalonar. Bueno, no es necesario escalonar al máximo, por si acaso, pero sí es necesario escalonar hasta una forma donde ya no se puedan repetir filas, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma vamos a proceder a escalonar. A ver, vamos a escalonar. Primero, decimos lo siguiente. Nosotros, para escalonar, podemos agarrar un pivote, ¿no es cierto? De cualquier elemento de la primera columna, porque ¿cómo se escalona? Primero hay que eliminar los elementos de la primera columna, luego los elementos de la segunda columna y así sucesivamente. Entonces nosotros vemos qué elemento sería el más conveniente para escalonar. Este menos uno me parece el más conveniente, ¿no es cierto? Este menos uno. Entonces vamos a decir que mi pivote va a ser menos uno. Ahora, esto es muy importante. ¿Cómo vamos a calcular el espacio columna? Va a ser en función del espacio fila. ¿Qué quiere decir eso? Que cada pivote lo debo marcar siempre, por si acaso. Es por eso que lo estoy marcando acá con amarillo, ¿sí? Entonces, cuando estés realizando el cálculo del espacio fila, marquen siempre el pivote que están usando, el pivote que transforma a cero los demás elementos. O sea, este pivote que es menos uno va a ser cero, a 3, a menos 2 y a uno. Entonces, por eso lo estoy marcando. Ahora, como les dije, ¿no? Entonces lo marco. Ahora, para eliminar esos elementos, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer ahora es realizar estas operaciones elementales. Digo, este pivote está en la fila 4, entonces digo la fila 4 más la fila 1, menos dos veces la fila 4 más la fila 2 para eliminar este menos 2, y tres veces la fila 4 más la fila 3 para eliminar este 3. Realizando esas operaciones, genero esta otra matriz, ¿no es cierto? Que no es necesario estar explicando elemento por elemento. Ya sabemos cómo funcionan las operaciones elementales. Perfecto. Observen que con este pivote que es menos uno, que lo he marcado también acá, he eliminado. Se ha podido eliminar esos elementos. Listo. Entonces sigo conservando o marcando ese pivote, ¿cierto? Una vez que tenga eso, tengo que ver ahora, tengo que encontrar otro pivote que elimine a los demás elementos, ¿no es cierto? Pero antes, para reducir las operaciones, ¿qué es lo que hago? Vean, la fila 2 más la fila 1 voy a sumar. La fila 2 más la fila 1. Entonces, menos 4 más 3 tendría, ¿no? Eso para que la aritmética sea más sencilla. Y menos la fila 1 más la fila 3. Ahí estoy generando un 0, ¿no es cierto? Pero, ojo, ese no va a ser el pivote. El pivote es que elimina todos los elementos. Entonces, realizando esas operaciones, tendría esta otra matriz. Pero, realizando estas dos operaciones, he generado, bueno, estos nuevos elementos, ¿no es cierto? Ahora, de estos nuevos elementos veo cuál podrá ser el pivote. El pivote puede ser este menos uno. Por eso lo estoy marcando con amarillo. Puede ser menos uno. Entonces, voy a eliminar con este menos uno a menos 4 y a 1. Y realizo las operaciones menos 4 fila 1 más la nueva fila 2 y eh, también la siguiente operación elemental, la fila 1 más la fila 4 para poder eliminar a 1. Entonces, realizando esas operaciones, observen que debajo de este menos 1 ya no van a haber elementos. Pueden ver aquí en la otra matriz que debajo del menos 1 los elementos se han anulado a 0, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos por buen camino. Hay que hacer eso. Ahora, como ya tengo esta nueva matriz que se ha generado de esta anterior, ¿qué hacemos? Buscamos otro pivote que elimine los elementos que estén por encima o debajo de dicho elemento. Entonces, veamos para esta columna, a ver, ¿cuál podrá ser el pivote más conveniente? Puede ser este, ¿no? Este menos 3, pero estoy marcando con amarillo. Y para eliminar a menos 3, realizo la operación elemental, menos fila 2 más la nueva fila 1. Para eliminar a 21, realizo la operación 7 veces la fila 2 más la nueva fila 3. Y para eliminar a 6, realizamos la operación 2 veces la fila 2 más la nueva fila 4. Realizamos esas operaciones. Realizando esas operaciones, tenemos la siguiente matriz. Listo. Tenemos esa nueva matriz. Ahora, aquí hay que explicar algo muy importante. Han podido ver que hay que elegir los pivotes adecuados. Si elegía cualquiera, entonces puede que el álgebra se complique un poco, ¿no? Pero en este caso han visto que hemos sido cuidadosos al elegir. Siempre tenemos que ver qué elemento está arriba y qué elemento está abajo para poder elegir bien un pivote. Entonces, observen que ya no podemos elegir más pivotes. No me serviría de nada elegir este menos uno, por ejemplo, porque los elementos de arriba y los de abajo ya están alineados a cero. Ahora, de este me serviría, por ejemplo, de esta columna, ¿será conveniente elegir el menos 2? No me sirve de nada, porque si realizo esa operación y quiero eliminar a este menos 2, observen que este menos 1 afecta acá, ¿no es cierto? Entonces, como que es absurdo ya buscar más pivotes. Entonces, estos serían los pivotes que
que he generado, ¿no es cierto? Una vez que tenga eso, si quieren, pueden multiplicar por -1 a la fila 1, por -1 a la fila 2 y por -1 a la fila 4. Esto lo estoy haciendo para eliminar los negativos, además. Pero si quieren, lo pueden dejar así. Realizando esas operaciones, obtengo esta matriz. Observen que nunca he dejado desmarcados los pivotes que he usado, ¿no es cierto? Esos 3 pivotes nada más. Ahora, ¿cómo genero el espacio fila? El espacio fila es bien sencillo. Vean, yo tengo que fijarme la fila donde está cada pivote. Por ejemplo, este era el primer pivote. ¿En qué fila está? Está en esta fila, ¿no es cierto? En la cuarta fila. ¿Y qué voy a hacer ahora para encontrar los elementos de la base del espacio fila? Simplemente anoto como un vector. O sea, 1, 3, 0, 0, 2, 0 y 0, como pueden ver. 1, 3, 0, 0, 2 y 0 y 0. Entonces, este va a ser un elemento de la base del espacio fila. Ahora, ¿cuál va a ser el otro elemento? Me fijo en los demás pivotes. Este otro pivote está en la segunda fila. Anotamos sus respectivos elementos. 0, 0, 0, 0, 0, 3 y 1. Ese sería otro elemento. Y el último elemento va a ser el otro pivote, el último pivote que se encuentra en la primera fila, que tiene como componentes 0, 0, 0, 1, 2, 0 y 0. Por tanto, digo que la base del espacio fila van a ser estos vectores, estos 3 vectores, por si acaso, ¿sí? Entonces, simplemente se trabaja de esa manera. Vamos a recordar, lo que tengo que hacer es escalonar la matriz. Escalono la matriz y tengo que identificar los pivotes con los que he escalonado, ¿no es cierto? Y me fijo en las filas, como en este caso. Aquí está un pivote, aquí está otro pivote y ese sería el último pivote. Entonces, la base del espacio fila van a ser las filas de los pivotes que he usado. Y en este caso, tengo una base, bueno, de ese tipo, ¿no es cierto? Eso nada más. Es bien sencillo, como pueden ver, obtener el espacio fila. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el espacio columna? Es mucho más sencillo. Si hemos encontrado de forma correcta el espacio fila, vamos a poder encontrar de forma correcta también el espacio columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vean, nos tenemos que fijar en qué columna se encuentran los pivotes. En este caso, podemos observar que el primer pivote se encuentra en la primera columna. El segundo pivote se encuentra en la cuarta columna y el sexto pivote se encuentra en la sexta columna. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Simplemente tenemos que ver la matriz original, en este caso la matriz A que nos han dado de dato. Observamos la matriz A y observen, esta es la matriz A. Ojo, hay que trabajar con la matriz original en este caso para el espacio columna, pero respecto a los pivotes. Entonces, veamos. El primer pivote se encuentra en la primera columna, entonces marcamos con una flecha, bueno, en este caso lo estoy marcando con una flecha amarilla. Marcamos la primera columna. Ahora veamos el segundo pivote, se encuentra en la cuarta columna. Marcamos en la matriz original con una flecha, la cuarta columna. Y finalmente, el tercer pivote que se encuentra en la sexta columna. Marcamos con una flecha también a la sexta columna de la matriz original, que es la matriz A. Ahora, ¿cómo encontramos la base para el espacio columna? Sencillo, vean. Estas columnas que hemos marcado, se transforman en la base del espacio columna. ¿Qué quiere decir? Que van a tener como elementos 1, menos 2, 3 y menos 1. Anotamos eso. 1, menos 2, 3 y menos 1. ¿Cuál va a ser la otra base? Va a ser esta otra. 2, menos 2, 0 y 1, como pueden observar. Y finalmente, 3, 3, 6 y 9. 3, 3, 6 y 9. Y esa sería, bueno, esa sería la base para el espacio columna, por si acaso. Entonces, de esa forma se trabaja. Han visto que esto tiene que ver mucho con el espacio fila, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho el espacio columna con el espacio fila. Si calculamos bien el espacio fila, calculamos bien el espacio columna. Entonces, es simple como pueden ver. Ya hemos calculado entonces la base para el espacio fila y la base para el espacio columna. Por último, calculamos la base para el espacio nulo. Ahora, ¿en qué consiste la base para el espacio nulo? Simplemente lo que hacemos ahora es resolver el sistema homogéneo. ¿Qué significa eso? Que mi sistema, que la matriz A lo debo igualar a 0. Entonces, podemos decir lo siguiente. Este sería mi sistema en forma matricial, ¿no es cierto? Y θ, vectores, obviamente un vector en columnas nulo, ¿no es cierto? Con elementos 0, 0 y 0. Entonces digo que voy a generar la matriz aumentada. Y debo escalonar. Simplemente se hace eso. Cuando me piden
una base para el espacio nulo, debo resolver el sistema homogéneo. Es decir, que está igualado a 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo único que hacemos es resolver nada más el sistema. Vean, pero ¿cómo resolvemos el sistema? Escalonando al máximo en este caso, ¿no? Pero, ¿para qué voy a copiar nuevamente A? Nos podemos dar cuenta de algo. ¿Para qué voy a copiar nuevamente A y escalonar nuevamente? Sería absurdo. Sabemos que hemos escalonado, ¿para qué? Para encontrar el espacio fila. Y copiamos nada más esa matriz escalonada, ¿no es cierto? Copiamos esa matriz nada más. Entonces, ya está escalonada. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar, bueno, tenemos que encontrar las ecuaciones que me van a generar. En este caso, vamos a trabajar con A, B, C, D, E, F. Con esos, bueno, con esas letras trabajaremos, ¿sí? Entonces, para la primera fila, veamos. Para A va a ser 0, para B va a ser 0, para C es 0, para D es 1, para E es 2. Entonces anotamos, D más 2E es igual a 0. Para la segunda fila, observen que para A es 0, B también es 0, C es 0, D es 0, E es 0. F y G sí van a tener coeficientes. F va a tener el coeficiente 3 y G va a tener el coeficiente 1. Y eso está igualado a 0. Y para la, observen, para la tercera fila no existe ningún elemento, ¿no es cierto? Es por eso que tenemos que escalonar al máximo. No existe ningún elemento, entonces no anotamos nada. Finalmente, para la cuarta fila, tenemos A más 3B. Bueno, estos dos van a ser 0, ¿no? Entonces, 2 veces C igual a 0. Listo. He generado esas ecuaciones con, bueno, escalonado al máximo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que reemplazar en el vector genérico. En este caso, vamos a reemplazar en el vector, bueno, va a ser en un vector de 7 elementos, ¿no es cierto? Porque tenemos, como pueden ver, 7 columnas. Entonces reemplazamos en un vector de 7 elementos. Pero antes, ¿cómo reemplazamos? Hay que parametrizar, o sea, hay que despejar de estas ecuaciones variables donde estén parametrizadas. En este caso, observen, si despejo D, me va a quedar como D igual a menos 2 veces C. Si despejo G, esto es igual a menos 3F. Y si despejo A, esto es igual a menos 3 veces B menos 2 veces C. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estoy parametrizando con E, F y B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este primer miembro no puede estar ninguna de estas variables, no pueden estar E, ni, B, ni F, ni B. De esa forma, ¿no? Listo. Entonces, una vez que tenga eso, reemplazamos en el genérico, en el vector genérico. A es igual a menos 3B menos 2 veces C. B, bueno, B lo dejo, ¿no? Porque es un parámetro. C también lo dejo, porque es un parámetro. E, no, D. D está dada por menos 2 veces C. Reemplazamos acá. E es un parámetro. F también es un parámetro. Y G es menos 3 veces F. Listo. Una vez que tenga eso, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a separar, ¿no es cierto? Como ya sabemos para encontrar una base. Vamos a separar, a ver. Separamos y me queda de esa forma, como pueden ver. Estamos separando para B primeramente. Si factorizamos B, tenemos menos 3, 1 y los demás elementos en 0. Si separamos C, tenemos 0, 0, 1 y los demás 0. Si separamos E, tenemos menos 2, 0, 0, menos 2, 1, 0 y 0. Y finalmente, si separamos F, tenemos F, todos los elementos con 0, 1 y menos 3. Entonces, esta sería la base del espacio nulo. Ahora, la base del espacio nulo tiene un nombre. Se llama nulidad, por si acaso, ¿sí? En este caso va a ser nulidad de la matriz A. Bueno, solamente sería eso, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir sobre esta parte? Bueno, esta parte, más que todo de los subespacios subespacios en fila y columna y espacio nulo, más que todo son aplicados para matrices. Por ejemplo, esta pregunta es de un examen, por si acaso, que ha entrado hace un año más o menos. Pero han visto, ¿no? ¿Qué hay que saber? Son básicos estos conceptos, pero son necesarios para poder resolver. Han visto que si no sabíamos esos conceptos, no podíamos resolver el problema. Eso, ¿no? Para ese tipo de espacios. Bien, ahora vamos a ver ya los espacios más conocidos. Por ejemplo, el espacio suma, bueno, la operación suma, conjunción, intersección. Bien, entonces veamos el siguiente problema. Determinar el R3, suma y producto, ¿no? Un vector que genere la intersección de U. Me están dando ¿qué me están dando? Me están dando un subespacio vectorial, ¿no es cierto?
X, Y, 0 que pertenece a R3, tal que X y Y pertenecen a R. Y W, que está dado por el generador. Esta notación tal vez no lo han visto, pero es muy importante saber. Cuando vean W, o no sé, puede ser cualquier letra, ¿no? Y eso va a ser igual a L. Puede ser L o G. Así se denota los generadores. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que dentro de L, todo esto es un generador, me está diciendo. Es un conjunto generador. En algunos casos pueden ver que también denotan con G. Entonces, me está diciendo que todo esto es un generador. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee de la siguiente forma. El subespacio W se genera por estos conjuntos. Se lee así. Entonces, ¿qué me están pidiendo en el problema? Me están pidiendo un vector que genere la intersección entre los subespacios U y el subespacio W. Me está pidiendo la intersección, entonces. Me están pidiendo un vector. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero que debo encontrar es la intersección, ¿no es cierto? Una base para la intersección. Y si esa base tiene, por ejemplo, 3 vectores, simplemente elijo uno, porque me están pidiendo un vector nada más. Vamos a hacer eso. Bien, ahora tenemos que encontrar primeramente los subespacios vectoriales. Primero trabajemos para W. A ver, para W. Si este es un generador, ¿qué se hace para obtener el subespacio vectorial? Simplemente se debe calcular inicialmente la combinación lineal, como ya sabemos. Este vector multiplicado por K1 más el segundo vector multiplicado por K2 y los debo sumar. Y esto va a ser igual al genérico. En este caso estoy trabajando para R3, entonces denoto un vector en R3 que lo vamos a llamar X, Y, Z. ¿Qué hacemos ahora? Lo llevamos a un sistema. Va a ser este sistema, ¿no es cierto? Y les he explicado que no es necesario estar sumando y comparando elementos. Si aquí tengo el vector 1, 2, 3, se transforma en la primera columna, como pueden ver. 1, 2 y 3. Para el siguiente vector pasa lo mismo. 1 menos 1 y 1 se transforma en la segunda columna. 1 menos 1 y 1. Y el genérico en la matriz de resultados, X, Y y Z. Bien, una vez que tenga eso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que escalonar, ¿no es cierto? Escalonar para poder encontrar las soluciones. Escalonamos. Vamos a decir lo siguiente. Voy a tomar como pivote a la fila 1. Decimos fila 1 más la nueva fila 2 y menos la fila 1 más la nueva fila 3. Y obtenemos esta nueva matriz. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a escalonar nuevamente. Menos 2 tercios la fila 2 más la nueva fila 3. Y observen que he generado esta nueva matriz. ¿Puedo generar la condición? Sí. La condición se la genera en la fila donde tiene ceros, ¿no? En la matriz A. Entonces, observen que esta fila tiene ceros. Por tanto, esto va a ser igual a 0. Es por eso que estoy denotando de esa forma. Esto ya hemos visto en la anterior clase. Bueno, para que se vea mejor voy a multiplicar por 3 a toda esa condición, para eliminar las fracciones. Y me va a quedar 3z menos 5x menos 2 veces y. Me queda de esa forma. Y esa sería la condición, entonces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar el subespacio vectorial. En este caso, estoy calculando W, ¿no es cierto? Entonces decimos, el subespacio W es igual a X, Y, Z que pertenece a R3, tal que 3z menos 5x menos 2y es igual a 0. O sea, estoy anotando la condición nada más, ¿no? Ya saben cómo anotar un subespacio vectorial. Ya hemos visto en la anterior clase. De esa forma se anota. Listo. Ya tengo el espacio subespacio vectorial W. Ahora debo calcular el subespacio vectorial U. Vamos a trabajar ahora para U. Vean, me están dando esto. En realidad ya me han dado el subespacio vectorial. U es igual a X, Y, 0 que pertenece a R3, tal que X, Y pertenece a R. Pero aquí hay una cuestión. Habíamos indicado que primeramente debo anotar, en cualquier subespacio vectorial, debo anotar el espacio vectorial a cual pertenece. En este caso debería anotar X, Y, Z, que pertenece a R3, pero en este caso está apareciendo 0, ¿cierto? Y después del tal que debo anotar la condición. Esa es la forma de anotar un subespacio vectorial. Pero en este caso está un poco raro, como pueden ver. En el genérico me están dando el valor de Z, que es 0. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Vean, no es nada complicado. Si en el genérico me están dando algún dato, como en este caso me están diciendo que Z es 0, anotamos, como sabemos, X, Y, Z que pertenece a 3, tal que, ¿y qué dato me están dando? Me están dando el dato de que Z es igual a 0. Entonces anotamos tal que Z es igual a 0. Y ya estaría escrito el subespacio vectorial de forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se debe hacer, por si acaso, cuando vean un subespacio vectorial que les están dando de ese tipo.
Hay que tener cuidado con eso. Bueno, no siempre me van a dar un dato en Z, ¿no es cierto? Aquí me podrían haber dado Y igual a 0 o X igual a 2. A ver, les pregunto a ustedes, ¿será un espacio vectorial si tengo las componentes X, Y, 2? O sea, observen el subespacio U, pero el 0 cámbienlo por 2. ¿Será subespacio vectorial o no? Sí, sería con la condición de que No, z es igual a 2. no, no creo que No, sería no va a ser. espacio No vectorial. va a ser. ¿Quién dijo no? Yo, ¿Cuál es tu nombre? eh, Jafet Velasco. Ya, Jafet Velasco. Ya, Sí, muy buena la correcta, muy buena la respuesta. ¿Saben por qué no va a ser? A ver, ¿quién me puede decir por qué no va a ser subespacio porque vectorial? tiene que pasar por el origen. Exacto, tienen que pasar por el origen. Y habíamos explicado que cualquier curva que pasa por el origen no tiene que tener variable independiente, o sea, no tiene que existir números, siempre tiene que estar igualado a 0. Eso habíamos explicado, ¿no? Si tenemos entonces z igual a 2, bueno, no está pasando por el origen, ¿no es cierto? Pero si es z igual a 0, sí está pasando por el origen. Si es x igual a 0, sí está pasando por el origen. Entonces, hay que analizar, ¿no? Esas cosas ya no sirven, esos criterios que hemos aprendido anteriormente, que eran más geométricos, nos sirven mucho para analizar si se está formando un subespacio vectorial o no. Eso es muy importante. Entonces, aquí han podido ver que sí, es un subespacio vectorial. Perfecto. Entonces, ya tenemos el subespacio vectorial U en la forma correcta que se debe escribir. Esta también es una forma correcta, ¿no? Pero esta es la más, esta nos sirve ya para realizar operaciones, como vamos a ver ahora. Ya, pero ¿qué me han pedido? Me han pedido la intersección, ¿no es cierto? Como me han pedido la intersección, eh, ¿qué vamos a hacer? Para la intersección simplemente tenemos que resolver las condiciones. O sea, tenemos que resolver las condiciones. A ver, veamos. La condición de U, ¿cuál es? La condición de U es Z igual a 0. Y la condición de W ya la hemos visto. Es 3Z menos 5X menos 2Y igual a 0. ¿Qué hacemos ahora para encontrar una base? Porque me están pidiendo un vector, ¿no es cierto? Y un vector de la intersección obviamente proviene de la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el sistema. Y este sistema está sencillo, como pueden ver. No es necesario estar escalonando, ¿no es cierto? Ni llevando a la forma matricial. ¿Qué podemos hacer? Observen. Z lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces me quedaría, bueno, la primera no cambia, Z igual a 0. Pero la segunda va a cambiar. 3 por 0 es 0 y me queda menos 5X menos 2Y igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a parametrizar. El parámetro va a ser Y en este caso. Entonces, Z, como es igual a 0, podemos asumir que es 0 por Y. No pasa nada ahí. Y de X podemos despejar X igual a menos 2 quintos de Y. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en el genérico. En este caso, el genérico va a ser X, Y, Z. Reemplazamos. X es menos 2 quintos de Y, como pueden ver. Z, bueno, Y es Y nada más, ¿no? Es el parámetro. Z es 0, reemplazamos ahí. Y finalmente encontramos la base. Podemos factorizar para no trabajar con fracciones Y sobre 5. Entonces, si factorizamos Y sobre 5, obtenemos menos 2,5,0. Entonces, esta sería la base de la intersección, como pueden ver. Observen que me ha generado un solo elemento a la intersección, la base. Y como me ha generado un solo elemento de la base, podemos decir que este va a ser el vector que genera la intersección de los dos subespacios, porque me pedían eso, ¿no es cierto? Un vector para generar la intersección de esos dos subespacios. En caso de que me hubiera generado dos vectores en la base, elegía cualquiera de ellos, por si acaso. Pero como me ha generado solamente este, decimos que la respuesta es menos 2, 5 y 0. Ese va a ser el vector que genera la intersección eh, de esos dos subespacios. Bien, eso era para la intersección, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver para la suma directa y también para la intersección. Vamos a ver otro problema. A ver, pero antes, a ver, ¿quién me puede responder? Nosotros sabemos que la intersección me genera, bueno, la intersección entre dos subespacios vectoriales me genera un nuevo subespacio vectorial. La unión, ¿qué me genera? ¿Quién me puede responder? ¿Me genera un subespacio vectorial o no me genera un subespacio vectorial? ¿Alguien sabe? Yo creo que han visto eso con el ingeniero, ¿no? Cuando unen subespacios vectoriales. Pero la respuesta es simple. En general, no me genera un subespacio vectorial cuando estamos uniendo subespacios.
La intersección sí me genera, por si acaso. Eso tomen en cuenta, muy bien. Bien, vamos a ver otro problema. Dice, sean los subespacios S y T en los polinomios de grado menor o igual a 3, generados respectivamente por los conjuntos, y me están dando, bueno, dos conjuntos, como pueden ver. El primer conjunto tiene dos polinomios de grado 3, y el segundo conjunto tiene también dos polinomios de grado 3. ¿Qué me están pidiendo? Se pide hallar una base y dimensión de la intersección de los dos subespacios y la suma de los dos subespacios. Perfecto. Entonces, en este caso, me están pidiendo ambas operaciones, la intersección y la suma. Primero vamos a calcular la intersección. Siempre se debe calcular la intersección inicialmente. Bien, pero antes vamos a calcular los subespacios, porque estos conjuntos que me están dando son conjuntos generadores. Por eso me dice generados respectivamente por los conjuntos. Es decir, que son conjuntos generadores. Calculamos entonces el subespacio S, que está dado por este conjunto. ¿Qué hacemos para generar ese subespacio? Simplemente tenemos que hacer la combinación lineal e igualar al vector genérico, que en este caso el vector es un polinomio de grado 3. Generamos el sistema. Independiente se asume que es 0. Entonces 1, 2, 1 y 0. Para el segundo vector, menos 1, 1, 1 y 1. Menos 1, 1, 1 y 1. Perfecto. Y esto va a ser igualado a, a los elementos del vector genérico, que serían A, B, C y D, como pueden ver. A, B, C y D. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Escalonamos, ¿verdad? Tenemos que escalonar para poder generar filas que tengan ceros y esas, bueno, y generar las condiciones nada más. Entonces, vamos a realizar las siguientes operaciones. Menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 2 y menos la fila 1 más la nueva fila 3. Y obtengo esta nueva matriz. Pero podemos seguir escalonando. Observen que de la fila 4 puedo tomar como pivote a este 1 y voy a eliminar a 2 y también a 3. Sería absurdo eliminar a la fila 1, ¿no? Porque este 1 me estaría perjudicando. Lo que estoy buscando siempre son filas que se hagan 0. Entonces, realizamos las operaciones elementales menos 3 veces la fila 4 más la fila 2 y menos 2 veces la fila 4 más la nueva fila 3. Una vez que haga eso, observen que estoy generando nuevamente otra matriz. Pero vean lo siguiente, hay filas que se han hecho nulas. Vean, esta fila se ha hecho nula y esta otra fila se ha hecho nula. Y sabemos por el teorema de Frobenius que estas constantes tienen que tener solución única, ¿no es cierto? Por tanto, los rangos tienen que ser iguales. Y para que los rangos sean iguales, toda esta expresión igual a 0 y toda esta expresión igual a 0. Y esas expresiones igualadas a 0 van a ser las condiciones del subespacio vectorial. Entonces, las he igualado a 0, como pueden ver. Puedo multiplicar por menos 1 y multiplicar por menos 1 ambas para que se vea mejor. Y estoy generando esas condiciones. Una vez que tenga esas condiciones, podemos anotar, si quieren, el subespacio S. Entonces, el subespacio S, ¿cómo se denota? Primero el vector genérico, que en este caso es un polinomio de grado 3. Observen, estoy anotando el polinomio de grado 3, tal que, y las dos condiciones que hemos generado. Ese va a ser entonces el subespacio S. Además de eso, podemos obtener la base y la dimensión de S. Lo vamos a hacer. Entonces, para obtener la base, tenemos que despejar, ¿no es cierto? Tenemos que despejar variables de las dos condiciones, o parametrizar, que es lo mismo. En este caso, vamos a parametrizar a las variables A y D, como pueden ver. Las variables A y D están siendo parametrizadas. Obviamente estamos despejando B y C para poder parametrizar estas variables A y D. Entonces, reemplazamos en el vector genérico. AX cubo más B, pero B es 2A más 3D. Y anotamos y multiplicamos por X al cuadrado. Más C, pero C es A más 2 veces D por X y finalmente más D. Separamos las variables A y las variables D. Separando tengo A por X cubo más 2X cuadrado más X más D por 3X cuadrado más 2X más 1. Y observen que estos dos elementos van a ser la base de S. ¿Y cuál sería la dimensión? La dimensión es la cantidad de vectores no nulos. Entonces tenemos 2. La dimensión es 2. Eso por una parte. Estamos calculando primeramente para S. Ahora nos vamos a enfocar en T. En T, vean lo siguiente. Tenemos también un conjunto generador. ¿Qué hacemos? Generamos el subespacio con los pasos que ya sabemos. Bien, veamos. Llevamos en combinación lineal e igualamos al vector genérico, que es un polinomio de grado 3.
bueno, los elementos, los coeficientes, se van a transformar en columnas. 2 menos 1, 1, 0 y 1 sería, ¿no? 2 menos 1, 0 y 1. Para el siguiente, 1 menos 1, 3 y 7. Y eso está igualado a la matriz de resultados, A, B, C y D. ¿Qué hacemos ahora? Generamos una matriz aumentada y procedemos a escalonar para generar las condiciones. Entonces, escalonando, digo 2 veces la fila 2 más la nueva fila 1 y la fila 2 más la nueva fila 4. Estamos tomando como pivote al menos 1. Realizando las operaciones generamos esta matriz aumentada. Y nuevamente podemos buscar otro pivote. En este caso el pivote va a ser este menos 1. Realizamos las operaciones 3 veces la fila 1 más la nueva fila 3 y 6 veces la fila 1 más la nueva fila 4. Y genero esta otra matriz, ¿no es cierto? Con estos términos en la matriz aumentada. Pero vean, tengo las filas nulas y aquí también tengo otra fila nula. Por tanto, puedo decir que 3A más 6B más C es igual a 0 y 6A más 13B más D es igual a 0. Por tanto, estas ecuaciones van a ser las condiciones del subespacio T. Entonces anotamos el subespacio. Decimos que el subespacio T es igual a ax cubo más bx cuadrado más cx más d, tal que 3a más 6b más c es igual a 0 y también 6a más 13b más d es igual a 0. Entonces, este sería el subespacio T. Listo, podemos calcular la base. Bien, para calcular la base despejamos de las dos condiciones una variable, ¿no? De ambas. Y vamos a parametrizar, en este caso, está sencillo parametrizar A y B, como pueden ver. Parametrizamos A y B. Y hemos despejado C y D. Reemplazamos en el vector genérico, que es un polinomio cúbico, y reemplazando me va a quedar esta expresión. Separamos A y B. Separando, hemos generado dos polinomios, y esa sería la base de T. Por tanto, decimos que la dimensión de T es igual a 2. Perfecto. Hemos calculado entonces, como pueden ver, las dimensiones y las bases de ambos subespacios. Pero no nos han pedido eso. Nos han pedido calcular la dimensión de la intersección y la dimensión de la suma. Cuando les pidan calcular la dimensión de la intersección y la dimensión de la suma, porque estos problemas son bien clásicos, por ejemplo, este también es de un examen. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Siempre calculen primero la base de cada subespacio y la dimensión de cada subespacio. Van a ver por qué. Entonces, continuamos. Ahora sí, recién vamos a calcular la dimensión de la intersección, que es lo que me pedía. Bien, nosotros sabemos que tenemos los dos subespacios, que ya los hemos calculado, ¿no es cierto? El subespacio S y el subespacio T. Ahora lo que vamos a hacer es, simplemente para la intersección tenemos que resolver, es lo que había indicado, ¿no es cierto? Entonces, resolvemos las condiciones, anotamos las 4 condiciones, como pueden ver. Ahí están las 4 condiciones y resolvemos el sistema. En todos los casos siempre vamos a obtener soluciones paramétricas, ¿no es cierto? Entonces, resolvemos el sistema. Y para ello, vamos a anotar en la primera fila 2 menos 1, 0 y 3. 2 menos 1, 0 y 3. Para la segunda fila, lo propio. Tendríamos para A1, no hay B, entonces anotamos 0. Para C, menos 1, y para D es 2. Para la tercera fila, tenemos 3, 6, 1 y 0. 3, 6, 1 y 0. Para la última fila, 6, 13, no hay C, entonces anotamos 0 y D es 1. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos? Escalonando. Y escalonando directamente, ya lo estoy haciendo acá, me ha generado esto, como pueden ver. Me ha generado esa matriz. Tenemos que escalonar al máximo, por si acaso, en este caso. ¿Qué se hace ahora? Observen que esta fila no se anula, ¿no es cierto? Entonces, esta fila la puedo parametrizar. Pero esta fila, ¿qué corresponde? ¿Qué variable? Corresponde a la variable D. Entonces, ¿qué digo? Que A es igual a, esto pasa al segundo miembro. A es igual a menos 5 cuartos de D, como pueden ver. B es igual a, esto va a pasar como más, a 2 cuartos de D. Y finalmente C pasa como 3 cuartos de D. Listo. De esa forma, en este caso era un poco largo, ¿no? En el anterior caso no era muy largo, ¿visto? Simplemente hemos reemplazado una condición en la otra y ya estaba resuelto el sistema. Pero en este caso ha sido un poco largo, estamos parametrizando. Bien, y esta fila, observen que al anular las filas, se ha anulado una, ¿no? Entonces, una vez que ya tenga estas variables, que ya están parametrizadas, reemplazamos en el genérico. El genérico sabemos que es un polinomio de grado 3. A es igual a menos 5 cuartos de D, B es igual a 2 cuartos de D, y C es 3 cuartos de D. Listo. D es el parámetro, no hacemos nada con D.
Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que generar una base, ¿no es cierto? Para ello, factorizamos d. O si quieren, podemos despejar d menos d cuartos, para que se vea mejor, para no trabajar con fracciones. Entonces, si factorizamos menos d cuartos, tenemos 5x cubo menos 2x cuadrado menos 3x menos 4. Por tanto, la base sería la siguiente. La base es la que están viendo. Va a ser 5x cubo menos 2x cuadrado menos 3x menos 4. Entonces, la base de la intersección es esa nada más. ¿Sí? La base de la intersección es ese polinomio cúbico que hemos generado. Simplemente se trabaja así para calcular la base de la intersección. Solamente resolvemos las condiciones, ¿no es cierto? Tenemos que resolver las condiciones. Listo. Ya tenemos entonces la dimensión para la intersección. Ahora para la suma. Esto de la suma es un poco, ¿cómo les puedo explicar? Hay varias formas de resolver la suma. Pero, bueno, han debido ver con el ingeniero. Hay varias formas. Pero yo siempre he recomendado resolver de esta forma. Miren. Ya. Tengo la suma, ¿no es cierto? ¿Qué se hace cuando tenemos la suma? Primeramente, tenemos que encontrar la base de cada subespacio. Y eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? Por eso les dije en un principio que siempre es bueno calcular la base de los subespacios y luego sus dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que formar un conjunto global de las dos bases. Observen, aquí tengo la base de S unida con la base T. ¿Cuáles eran las bases de S? Eran estas primeras dos, este polinomio y este otro. Eran las bases de S, estos dos polinomios. Y las bases de T, la base de T eran estos dos polinomios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se unen nada más, como pueden ver. Aquí. Se unen, ¿no es cierto? Estoy uniendo las cuatro bases. Pero aquí hay una L, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice eso? Que es un generador, ¿no es cierto? Habíamos explicado que L siempre representa a generador. ¿Qué se hace ahora? Simplemente tenemos que escalonar al máximo. Escalonamos al máximo y las filas que no se han eliminado, esa va a ser la base de la suma. Entonces, veamos lo que les dije. Ya. ¿Cómo vamos a anotar ahora en filas? Los coeficientes nada más, porque sabemos que todos son vectores. Si aquí tenemos un polinomio, ¿cómo anotamos? 1, 2, 1 y 0. 1, 2, 1 y 0. Para el segundo elemento, 3, 2, 0 y 1. Ah, no, en este caso sería 0, 3, 2 y 1, porque el coeficiente del término cúbico es 0. Entonces, 0, 3, 2 y 1. Para este otro polinomio. 1, 0, menos 3, menos 6. 1, 0, menos 3, menos 6. Y finalmente para este otro. Va a empezar con 0. 0, 1, menos 6, menos 13. 0, 1, menos 6, menos 13. Entonces, de esa forma. Si fueran vectores en R4, ya me daban el orden. Pero si fueran matrices, ya les he explicado, ¿no? Hay que trabajar en forma de Z, ¿no es cierto? En forma de Z hay que acomodarlos, bueno, en las filas. ¿Sí? Listo. Una vez que tengamos eso, tenemos que escalonar, tenemos que anular filas, ¿sí? O escalonar al máximo. Entonces, veamos. ¿Qué podemos hacer? Menos la fila 3 más la nueva fila 1. Este pivote estoy usando para eliminar este otro elemento. Entonces, me ha quedado de esta forma. Podemos usar otro pivote, el de la fila 4, para eliminar estos dos con estas operaciones elementales y generar esta otra matriz. Y también podemos realizar estas operaciones. En la fila 1 podemos usar este pivote. Bueno, en realidad estoy simplemente dividiendo entre 16 y dividiendo entre 20 para que sean términos más sencillos. Y me va a quedar de esta forma, realizando esta operación. Observen que aquí hay filas múltiplas. Entonces, podemos decir, menos la fila 1 más la nueva fila 2, estoy anulando esta fila. Porque son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. Y, bueno, no serviría de nada, ¿no? Realizar más operaciones, porque observen que si, por ejemplo, trabajo con este menos 6, quiero eliminar a este 2, este 1 me está perjudicando. Si quiero trabajar con este menos 13 y quiero eliminar al 2, este menos 6 y este 1 me está perjudicando. Entonces, bueno, no podemos hacer nada más, ¿no es cierto? Pero vean que hemos eliminado una fila. ¿Qué hacemos ahora? Anotamos los vectores que hemos generado, las filas que no son nulas. Entonces, ¿cuál sería el primer vector? Va a ser 0, 0, 1 y 2. 0, 0, 1 y 2. Esta fila no la anotamos. La tercera fila, 1, 0, menos 3, menos 6. Y la cuarta fila que es 0, 1, menos 6 y menos 3. Una vez que tengamos estos vectores, esta ya es la base de la suma.
Esta va a ser la base de la suma. Pero yo no estoy trabajando en R4, ¿no es cierto? Estoy trabajando en polinomio. Entonces, podemos llevar un polinomio de grado 3. ¿Cómo lo vamos a llevar? Veamos. Aquí tenemos el coeficiente de x al cubo, pero es 0. De x al cuadrado también es 0, entonces no se anota. Pero tenemos el coeficiente de x, que es 1. Entonces anotamos x más 2 nada más. Coma, este va a ser el otro elemento de la base. El coeficiente de x cubo es 1. El coeficiente de x al cuadrado es 0, entonces no se anota. El coeficiente de x es menos 3, como pueden ver. Y el término independiente, que es menos 6. Y finalmente, para la cuarta fila, tenemos 0, 1. Bueno, el 0 no se anota porque es el coeficiente de x cubo, 1, el coeficiente de x al cuadrado, menos 6, que es el coeficiente de x. Entonces, menos 6x y finalmente menos 13, el término independiente. Y esta va a ser la base de la suma, entonces. Entonces, esta sería la forma más conveniente. Yo siempre trabajo de esta forma y nunca he cometido errores, por decirlo así, ¿no? Auxilio, una pregunta. Dime. Ok, Sí, sí. para generar la matriz, los coeficientes del polinomio, no, en caso de unión, los ponemos en fila y no en columna, como usualmente pasa. Del polinomio, dices, ¿no? No, sí, para calcular la base de la suma, para este procedimiento siempre se debe llevar en fila. ¿Me entiendes? Siempre en Ah, fila. ya, ya. Sí, ¿Ya? sí, Si sí. es una matriz 2 por 2, van a tener 4 elementos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, también llevamos en fila. Pero, ¿cómo vamos a llevar en fila? En forma de Z, como les he enseñado en la anterior clase, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. esos 4 elementos tienen que estar aquí también. Ahora, si es un vector en R4, los mismos vectores, ¿no? En R4. Siempre en fila para calcular la base de la suma. Es bien sencillo, vean. Vamos a repasar. Si quiero calcular la base de una suma, 1, las bases. La base de S y la base de T. Observen, aquí están. Estas dos son la base de S y estas dos son la base de T. ¿Qué hacemos ahora? Llevamos a una matriz y vamos a escalonar. Entonces, cada polinomio lo llevo como corresponde. 1, 2, 1 y 0. 1, 2, 1 y 0. 3, 2, 0, 1. Bueno, perdón, 0, 3, 2 y 1. 0, 3, 2 y 1. Y así para todos. ¿Qué hacemos ahora? Escalonamos para generar filas nulas. Y la base van a ser las filas que no son nulas. Pero esto me está dando en forma de vector. Pero esos vectores se pueden llevar a un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? Y los hemos llevado, como pueden ver. Esa sería la forma más sencilla, yo digo, para calcular eh, una base, ¿no? Para la suma. Esa sería la forma más sencilla. Pero ahora hay que comprobar, ¿no es cierto? Y eso se comprueba con qué teorema. A ver, ¿quién me puede decir con qué teorema puedo comprobar si he calculado bien la base de una suma? Con el de la unión de dos conjuntos. La unión de dos conjuntos. No, tiene su Sí. nombrecito. A ver, han debido ver con el ingeniero. Es bien famoso ese teorema. Ya, creo que no recuerdo. Entonces, una vez que hemos calculado la base, la base de una suma, ¿no? Podemos comprobar con el teorema de la dimensión. Así se llama, ¿ya? Se llama teorema de la dimensión para los subespacios vectoriales. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Si tengo la dimensión de S más T, eso es igual a la dimensión de S más la dimensión de T, menos la dimensión de la intersección. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo la dimensión de dos espacios vectoriales, esta dimensión debe ser igual a la suma de las dimensiones por separado menos la dimensión de la intersección de los espacios vectoriales. Entonces, veamos. Vean. Ya, en este caso, ¿cuál sería la dimensión de la base de la suma? Va a ser 3, ¿no es cierto? Porque tenemos 3 elementos. Entonces, anotamos aquí 3. ¿Y por qué les dije que es bien necesario calcular la dimensión también cuando estamos calculando por separado las bases de los subespacios vectoriales para hacer cumplir este teorema, para hacer cumplir el teorema de la dimensión? Y ya hemos calculado anteriormente. La dimensión de S es 2, que lo hemos calculado. La dimensión de T también es 2. Y la dimensión de la intersección también lo hemos calculado hace rato. Era 1. Realizando estas operaciones, ¿a qué es igual? Se cumple, ¿no es cierto? 3 es igual a 3. Entonces, siempre tienen que comprobar, por si acaso, con el teorema de la dimensión, si han calculado bien la suma. Pero con este método que les estoy enseñando, no va a haber errores. Hay otros métodos que sí
que sí hacen cometer errores. Por ejemplo, que más errores hace cometer es cuando tenemos, por ejemplo, queremos sumar dos subespacios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen o qué es lo que hacemos? Sumamos directamente las condiciones. Ese procedimiento es el más erróneo, por si acaso. Es por eso que recomiendo más usar ese método que les he enseñado, el de anular filas. Bien, vamos a ver ahora otro problema. Este ya es con suma directa. Dice, sea W1 y W2. Calcular la intersección entre W1 y W2. También la suma directa. Ya saben, ¿no? Que este símbolo, el símbolo, esa cruz con un círculo, significa suma directa. Bien, ahora me están dando dos subespacios, en R4, como pueden ver. No, en este caso es en R5. Ambos, bueno, el primero con dos condiciones. Y el segundo subespacio vectorial también es en R5, pero me están dando con tres condiciones. ¿Qué habíamos explicado para la intersección? ¿Qué se debe cumplir? Para calcular la intersección, lo que debo hacer es resolver las condiciones. ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Primero calculamos la intersección. Y observen que aquí tengo las condiciones. Las primeras dos son del subespacio W1 y las tres últimas son del subespacio W2. Pero antes, aquí hay una consideración muy importante. Vean, en realidad tendría que tener 5, ¿no es cierto? 5 condiciones, porque aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Pero no es necesario anotar las repetidas. Observen que en el subespacio W1, 2x más z más t menos u igual a 0, que es una condición, se repite en el subespacio W2. Observen, 2x más z más t menos u igual a 0. Entonces se repiten. Si se repiten, no puedo anotar las dos. Voy a perder el tiempo al estar escalonando. Simplemente anoto una, ¿sí? Y estoy anotando una, 2x más z más t menos u igual a 0. Siempre consideren eso, ¿sí? No es nomás poner todas las condiciones que se han repetido, ¿no es cierto? Vamos a perder tiempo al estar escalonando. Bien, una vez que ya tenga las condiciones, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a resolver el sistema, ¿no es cierto? Tenemos que resolver el sistema. Bien, resolvamos el sistema y tenemos que escalonar ahora. Vamos a escalonar. Observen que se ha formado este sistema, ¿no? Para las variables x, y, z, t, u. Y realizamos la matriz aumentada con 0, 0, 0 y 0. Bien. Y directamente, observen, esto ustedes lo pueden comprobar, pero yo ya lo estoy escalonando y me ha generado esto, por si acaso, ¿sí? Me ha generado esto ya escalonando. ¿Qué ecuaciones obtengo? Observen, de la primera fila obtengo u, que es igual a 0. De la segunda fila, z menos t, que es igual a 0. De la tercera fila, menos y menos t, igual a 0. Y de la última, x más t, que es igual a 0. Perfecto. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué variable puedo parametrizar de estas ecuaciones? Sí. T. ¿Cuál es tu nombre? Quispe Soto. Ya, Quispe Soto. Sí, está bien. Se puede parametrizar t. Es absurdo parametrizar z, ¿no es cierto? Y peor parametrizar x. Entonces, siempre se parametriza la variable que se repite más, ¿no es cierto? La que se repite más en todas mis ecuaciones. En este caso, en alguno dirá, no hay t, pero sabemos que 0 por t es 0, ¿no es cierto? Entonces, implícitamente estamos considerando t. Entonces, despejando tenemos z que es igual a t, y es igual a menos t, y x es igual a menos t. ¿Qué hacemos ahora para encontrar? Bueno, estos serían, bueno, ¿qué me están pidiendo calcular? El subespacio W1 intersección W2. Entonces, para calcular el subespacio, anotamos el subespacio W1 intersección W2, que habíamos indicado que siempre me va a generar otro subespacio. Pero para intersectar dos subespacios, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que ambos subespacios sean iguales, obviamente. Si este está en R5, el otro también tiene que ser en R5. No puedo sumar un subespacio de R5 con un subespacio de polinomios de grado 4, por ejemplo. No se puede. Siempre tiene que ser de la misma familia. Entonces, anotamos, ¿no? El genérico, que va a ser x, y, z, t, u, que pertenece a R5. Tal que, y anoto todas las condiciones. U igual a 0. Bueno, estas condiciones, ¿no es cierto? Estas o estas son las mismas, ¿no? Pero estoy anotando estas en este caso. X más t igual a 0, y más t igual a 0, z menos t igual a 0 y u igual a 0. Entonces, esa sería bueno, ese sería el subespacio, en caso de que me pidieran. Bueno, el subespacio de la intersección de esos dos vectores. De esa forma nada más se debe anotar. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Por consiguiente, me están pidiendo la suma directa. ¿Quién me puede decir
¿Cuál es la condición principal para que exista la suma directa entre dos Que subespacios vectoriales? la dimensión del primer espacio y la segunda se suman de forma directa, sin su intersección. Ya, está bien. Entonces, eso implica que la intersección tiene que ser... Es que hay una palabra clave cuando estamos definiendo eso. ¿Qué tiene que pasar con la Intersección igual intersección? al vacío. ¿Perdón? Intersección igual al vacío. La intersección de los Exacto. dos subespacios. ¿Cuál es tu apellido? Condori, Condori. Ya. Exacto. La condición principal para que exista la suma directa, ¿cuál es? Es que el conjunto, la intersección me genere conjunto vacío, ¿sí? O que la dimensión de la intersección sea cero. Entonces, vamos a analizar ahora. Ya, bueno, estas serán mis condiciones, ¿no es cierto? Y siempre esto es recomendable. Para poder calcular la suma directa, primero tenemos que calcular la base de la intersección. Tenemos que ver si la base es nula. Siempre. No sirve de nada calcular directamente la suma directa. En algunos casos, en algunos exámenes, he visto que te piden la suma directa y lo que hacen es calcular directamente la suma. Suman directamente. Pero se están olvidando de que hay que analizar inicialmente la base de la intersección. Entonces, siempre analice la base de la intersección. Si es nula, recién pueden sumar de forma directa. Si no es nula, dicen, no existe la suma directa porque la base de la intersección es distinto del nulo. Simple, ¿no? Entonces, analizaremos la base de la intersección. Bien, tenemos las condiciones de la intersección, que son estas. ¿Qué hacemos para calcular la base? Reemplazamos en el genérico. Observen. Estoy reemplazando en el genérico y esta es la base. ¿Será nula la base? No es nula, ¿no es cierto? La dimensión es 1, no es nula. ¿Qué podemos decir entonces para la suma directa? Sabemos que para la suma directa la intersección tiene que ser nula. Entonces, no es nula. ¿Qué decimos entonces? Que la base de la intersección es distinto del conjunto nulo. Por tanto, no existe la suma directa. Eso es muy importante que analicen porque en los exámenes siempre preguntan eso. Ya, eso sería entonces. No se olviden de esa condición. Siempre vayan para analizar, ¿no? Si es nula la intersección. Bien. Vamos a ver otros problemas más. A ver. Dice, sean los espacios en R3. Me están dando, bueno, S1 en R3 con su condición. Otro subespacio, ¿no? En R3 con su condición. Y el subespacio S3 generado por el conjunto C, me está diciendo. Entonces, observen que S1 y S2 ya son subespacios. Pero S3 va a ser generado por este conjunto. Bien, ¿qué hacemos ahora? Me están pidiendo calcular la dimensión del subespacio W1. Pero el subespacio W1, ¿a qué es igual? Es la intersección entre el subespacio 1 y 2 más el subespacio S3. Debo calcular esa dimensión. Bien, como me están pidiendo calcular la dimensión, podemos aplicar esto. Vean. Yo digo que la dimensión de una igualdad, bueno, siempre se debe cumplir, bueno, las dimensiones de una igualdad son iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos? Que la dimensión de W1 va a ser igual a la dimensión de todo esto, ¿sí? Pero vean que ya, esto es lo que quiero hallar, ¿no es cierto? Es la dimensión de W1. Pero debo calcular todo esto. Pero aquí ya viene el álgebra con esto de las dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben aplicar algunas fórmulas, podemos decir, ¿ya? Pero que son teoremas nada más. Vean, antes, puedo calcular directamente esta expresión, así, S1 intersectado con S2 más S3, como que está difícil, ¿no es cierto? Pero para simplificar, podemos usar esta fórmula. Vean, la dimensión de dos subespacios vectoriales es igual a la dimensión de A más la dimensión de B, menos la dimensión de la intersección. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Era el teorema de la dimensión, pero esto se cumple, como pueden ver. Entonces, para simplificar, ¿qué podemos hacer? Podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Observen esto. Esto va a ser como si fuera A. Vean, S1 intersección S2 va a ser otro subespacio. Puede ser, para aplicar la fórmula, digamos que es A. Y S3 va a ser B, digamos. Y podemos aplicar la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La dimensión de A, pero en este caso A es S1 intersección S2. Más la dimensión de B, pero B es S3. Menos la intersección de A, menos la dimensión de la intersección de A y B, me dice, ¿no? Pero A habíamos indicado que es S1 intersectado con S2 y B es S3. Entonces, vean,
aquí es algo, bueno, se puede trabajar de forma más sencilla. Esto era medio complicado obtener, pero esto ya es más sencillo. Miren, si obtengo la base, ya tengo la dimensión, como sabemos, ¿no? ¿Puedo obtener la base de la intersección de S1 y S2? Sí puedo. Simplemente, bueno, estas dos condiciones las resuelvo. Esas ecuaciones las reemplazo en el genérico y obtengo la base. Y tengo ya la dimensión. ¿Puedo obtener la dimensión de S3? Sí puedo. Pero primeramente tengo que generar el subespacio y generar la base. Ya voy a tener eso. ¿Y cómo obtengo la dimensión de la intersección de estos tres vectores? Simplemente agarro las condiciones de los tres y resuelvo y genero la base. Han visto que es más sencillo a trabajar, ¿no? Con esta fórmula, a trabajar con esto. Entonces, siempre apliquen esta fórmula si se puede, cuando vean operaciones, ¿no? Si ven varias intersecciones o si ven varias sumas, siempre apliquen estas fórmulas. Bien, después les voy a enseñar una más que es muy útil. Entonces, lo que tenemos que hallar ahora es la dimensión de esta intersección, la dimensión de C3 y la dimensión de esta, bueno, de esta doble intersección. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a calcular S3, porque necesitamos S3. Y S3 calculamos con el conjunto C. Pero antes podemos calcular la dimensión de S1 y S2. Sí, haremos eso. ¿Cómo calculamos la dimensión de S1 y S2? Primero necesitamos la base, ¿no? De la intersección de S1 y S2. ¿Cómo calculamos esa base? Primeramente podemos decir que tenemos el subespacio intersección. ¿Cómo generamos ese subespacio? Primeramente el genérico, ¿no? Que va a ser ABC que por 3. ¿Y cómo escribimos la intersección? Simplemente anotamos las condiciones. A más 2B igual a C, que anotamos ahí, intersectado con 3A menos 2B más C igual a 0, como pueden ver. Ya tenemos esos dos. ¿Qué hacemos ahora para encontrar la base? Resolvemos el sistema. Resolvemos este sistema. En este caso está sencillo resolver. ¿Qué pasa si sumamos ambas ecuaciones? Generamos estas dos y reemplazamos en el genérico. Y me quedaría 0, 1 y 2. Y esa sería la base. Esa va a ser la base de la intersección de S1 y S2. Y observen que la base simplemente tiene un elemento. Por tanto, la dimensión va a ser 1 nada más. Entonces, la dimensión de S1 intersección S2 ya la tenemos acá. Ya podemos reemplazar ahí. Me faltaría esta dimensión y esta otra dimensión. Bien, ya tenemos esa dimensión. Ahora vamos a calcular la dimensión de S3. Esa dimensión calcularemos. Pero previamente necesitamos S3, el subespacio S3. Y S3 lo vamos a calcular con... un momento aquí, creo que me estoy confundiendo en algo. Ya, aquí ya lo he calculado directamente. Observen. Tengo a S3. Esto ustedes lo hacen, ¿no? Observen que aquí tenía estos elementos, ¿no es cierto? ¿Cómo genero el subespacio vectorial de S3? Tengo que hacer la combinación lineal y posteriormente anular las filas, ¿no es cierto? Y hallar la condición. Eso ya lo he hecho directamente, como pueden ver. Ya tengo S3. Calculo la dimensión de S3, para ello obtengo la base. ¿Cómo obtenemos la base? Despejamos cualquier variable de esta ecuación. Despejamos A, reemplazamos en el genérico ABC y me genera 1, 1, 0. Por tanto, esa sería la base, ¿no es cierto? Va a ser 1, 0, 1, 1, 0 sería la base. Bien. Ahora, aquí hay algo también muy importante. A ver, ya, conocemos esto. Conocemos la dimensión de S1 y S2. Es el primer valor que hemos calculado, como pueden ver. Es 1. Y la dimensión de S3 también ya la sabemos. Sería 1, ¿no es cierto? Pero no lo he podido notar. Ya. ¿Qué más? A ver. Ahora vamos a calcular la dimensión de esta doble intersección. ¿Qué hacemos para ello? Simplemente agarramos los subespacios vectoriales. Tenemos bueno, el primer subespacio de S1 y S2. Y el segundo, que está acá. Bueno, el tercero sería en este caso, ¿no? S3. ¿Qué hacemos ahora para obtener la base de la doble intersección? Anotamos los tres, ¿no es cierto? Las tres condiciones y tenemos que resolver el sistema. Este sistema. Resolviendo me ha generado esto, como pueden ver. A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. Entonces, reemplazamos en el genérico ABC y la base sería 0. Por tanto, la dimensión de esa doble intersección sería 0, ¿no es cierto? Listo. Finalmente, la dimensión de W1, la que quería calcular, era esto, ¿no? La dimensión de esa intersección más la dimensión de S3 menos la dimensión de esa doble intersección. Reemplazamos datos. Ya tenemos todos los datos. La dimensión de esa doble intersección es 1. La dimensión de S3 es 1 porque solamente tengo un vector. Ah, no. Aquí me ha faltado anotar. Observen que voy a tener de dimensión 2 porque aquí tengo B y C, ¿no es cierto? Sí, me ha faltado escribir eso, pero va a ser 2.
En el PDF que les voy a mandar va a estar completo, por si acaso. Entonces va a ser 2 la dimensión. Anotamos 2 y la dimensión de esta doble intersección es 0. Entonces anotamos 0. Finalmente decimos que la dimensión de W1 es 3. Y de esa forma se resuelve, ¿sí? Bien. Ya. Espérame un minuto, por favor. Continuamos en un minuto. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Espero que se haya entendido el anterior ejemplo. Por si acaso también, el anterior ejercicio era de un examen. De hecho, es el último que han dado en el intensivo. Sería de este año, del verano 2020. Sería. Pero han visto que era complicado. Hay que trabajar, cuando nos piden la dimensión, hay que simplificar siempre la expresión que nos están pidiendo. Veamos este otro ejemplo. Este no lo vamos a resolver, lo vamos a plantear, porque lo demás es sencillo, hallar la base y la dimensión. Vean lo siguiente, dice, sí, y me están dando 3 subespacios, como pueden ver. Bueno, se pueden calcular, ¿no es cierto? Las dimensiones de W1, W2 y W3. Está sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar la condición en el genérico, calcular la base y calcular la dimensión. Para cada uno se puede calcular. Pero ¿dónde está el problema? Miren, me piden calcular la dimensión de la suma de estas dos intersecciones, W1 intersectado con W2, más la intersección entre W1 intersectado con W3. Está un poco medio complicado si no usamos alguna propiedad, ¿no es cierto? Pero vean, no estaba difícil este problema. Vamos a usar la misma fórmula, esta, ¿no es cierto? Este teorema. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir lo siguiente. Tenemos esta expresión. Vamos a aplicar esta fórmula. W1 intersectado con W2 lo voy a manejar como si fuera A. Y W1 intersectado con W3 lo voy a manejar como si fuera B. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Debo anotar la dimensión de A. A es W1 intersectado con W2. Más la dimensión de B, que es W1 intersectado con W3. Menos la dimensión de A intersectado B. Pero vean, ¿qué sucede si intersecto todo esto con todo esto? Se está repitiendo subespacio. Se está repitiendo W1. Entonces simplemente anoto una vez. Entonces decimos la dimensión de W1, W2 y W3. Bueno, esta fórmula ya es mucho más sencilla de calcular. ¿Qué vamos a hacer para calcular la dimensión de W1 y W2? Simplemente trabajo con esos dos subespacios vectoriales. ¿Qué hago con las condiciones? Debo resolverlas, ¿no es cierto? Debo resolver las condiciones y calcular una base y esa va a ser la dimensión de la intersección. Hago lo mismo para W1 y W3. Y para W1 intersectado con W2 intersectado con W3, ¿qué hago? Agarro todas las condiciones de W1, W2 y W3 y resuelvo el sistema y genero una base y esa va a ser la dimensión. Reemplazo y ya estaría resuelto el ejercicio. De esa forma se trabaja cuando tenemos más operaciones, ¿verdad? Bueno, eso lo pueden resolver ustedes. Ya, y finalmente vamos a plantear este último problema. Este es más interesante. Vean lo siguiente. Dice, si W1 es un subespacio en R4 y W2 es otro subespacio en R4. Me están pidiendo calcular la dimensión de una fracción. Observen, la dimensión de W1 más W2 sobre W1 intersectado con W2. ¿Qué se hace ahora? Hay que trabajar con este otro teorema. Vean, si tengo la dimensión y dentro de la dimensión se están dividiendo subespacios,
Es bien sencillo de recordar. Es la dimensión de A menos la dimensión de B. Es como los logaritmos más o menos, ¿no? Cuando tenemos un cociente en el argumento del logaritmo, ¿qué se hace? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Es similar. Entonces vamos a aplicar este teorema porque así directamente no podemos calcular. Entonces, ¿qué decimos? La dimensión de W1 más W2 sobre W1 intersectado con W2 va a ser a la dimensión del numerador menos la dimensión del denominador, que sería todo eso. Listo. Tengo eso. Pero ahora, la dimensión de W1 más W2 la puedo calcular, pero puedo aplicar otra propiedad. Vean, esta ya la puedo calcular antes. Esta la puedo calcular. ¿Qué hacemos con W1 y W2? Podemos agarrar las condiciones, resolver, calcular la base y ya tengo la dimensión. Pero para esta otra, puedo hacer algo más simple, vean. ¿Qué habíamos indicado? Que la dimensión de W menos eso ya lo hemos visto antes. Entonces, va a quedar toda la expresión que podemos ver, menos la dimensión de la intersección. Pero vean que hay términos semejantes. Estos dos los podemos sumar. Y finalmente me estaría quedando dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos 2 veces la dimensión de la intersección de ambos subespacios vectoriales. La dimensión de W1 se puede calcular, ¿no es cierto? La dimensión de W2 también se puede calcular. Y la dimensión de estos dos también se puede calcular. Agarramos estas dos condiciones, resolvemos y obtenemos la base para posteriormente obtener esa dimensión. Reemplazamos y ya tengo la dimensión. Y de esa forma, ¿no? Con esto ya habríamos visto todos los casos que pueden existir. Ya, ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Voy a subir por si acaso el PDF completo para que lo vayan revisando y también el video. Ya no hay dudas, ¿no? Vamos a terminar ahí entonces. Auxilio, respuestas de estos dos últimos ejercicios también podría subirlo en el PDF, por favor. Sí, sí, no se preocupen. Lo voy a subir resuelto, ¿sí? Ya. Sí, en eso vamos a gracias. hacer. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Tuviera? Ya, en eso quedamos entonces, ¿sí? Bien, entonces ahí quedamos. Voy a subir el video y el PDF. Hasta la siguiente semana entonces. Listo, gracias, Oxy. Listo. Hasta luego, Oxy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Oxy, gracias. De nada. Hasta luego, Oxy. Que le vaya bien. Igualmente. Nos vemos.